Bueno, buen día para todos. Eh, am, pues primero que todo quiero agradecer a Bioscool por invitarme a compartir esta charla con ustedes y pues hablar de las técnicas avanzadas de moldeado corporal no invasivo con radiofrecuencia que yo utilizo en el consultorio. El objetivo de esta charla es conocer las aplicaciones de esta tecnología, cómo la podemos combinar con otras tecnologías y así poderlo aplicar a nuestra consulta de medicina estética corporal. Por favor, como ya dijo Ingrid, entonces cualquier pregunta me la van haciendo por el chat y al final de la presentación vamos a responder todas las dudas. Vamos a empezar con un poquito de historia. Pues como para saber de dónde viene todo este cuento de la radiofrecuencia. James Maxwell en 1865 fue el primero que publicó la teoría del campo electromagnético, cambiando la comprensión de la física para siempre. Gracias a sus ideas y a sus ecuaciones se pudo generar todo tipo de aplicaciones que hoy en día mejoran nuestra vida. Él predijo que la existencia de las ondas electromagnéticas propagándose a la velocidad de la luz concluyendo que la luz era una onda electromagnética. Gracias a esto contamos hoy en día con televisión, radio, microondas y demás cosas que tenemos a nuestro alrededor. En 1988 se inicia la aplicación de radiofrecuencia en rehabilitación y manejo de dolor. En 1996 lanzan la tecnología Thermage, que muchos ya conocemos, y se empieza a aplicar en dermocosmética como el primer dispositivo de radiofrecuencia. Ya en el año 2000 se empezaron las primeras indicaciones en patologías dermatológicas y en 2002 se recibió por primera vez la aprobación de la FDA. A partir de esta época se ha avanzado significativamente en el uso de este tipo de tecnología para la aplicación en el campo tanto de dermatología como de medicina estética. Vamos a hacer un repaso dame 2 segundos. Vamos a hacer un repaso de los principios básicos de los principios básicos de la radiofrecuencia. Esto se me trabó, perdón. De la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es un watt y qué es un hertz? Un watt es la unidad de potencia que se requiere para realizar un trabajo a razón de un joule por segundo. Y un hertz es la unidad de medida de frecuencia de las ondas y corresponden a un ciclo por segundo. ¿Qué quiere decir? Que un hertz es un ciclo por segundo, un kilohertz son 1000 ciclos por segundo y así sucesivamente. ¿Qué es la radiofrecuencia entonces? Es un tipo de emisión dentro del espectro de ondas electromagnéticas. Su objetivo es producir una función de impedancia o resistencia que ofrece el tejido sobre la cual se aplica. El efecto de la diametría sobre las diferentes estructuras y moléculas del tejido depende de la frecuencia que utilicemos y de la composición del tejido como tal. A diferencia de un láser, la radiofrecuencia calienta en función de la resistencia del tejido sobre el cual se aplica. Los tejidos con mayor resistencia son los que van a absorber la mayor cantidad de energía. En ese orden de ideas, el tejido que más absorbe y que más resistencia tiene es la grasa, ya seguida del músculo y por último de la piel. Para que la radiofrecuencia sea eficaz, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La potencia del sistema que vamos a utilizar, que puede ir de 3 Hz a 300 GHz, y el tipo de electrodo que podemos utilizar, o sea, la monopolar, o puede ser bipolar, o puede ser unipolar, que es el cabezal con el que frecuentemente viene la radiofrecuencia. Entonces, en ese orden, vamos a revisar qué es la radiofrecuencia monopolar. La radiofrecuencia monopolar es la que se compone de un electrodo emisor y un electrodo receptor. Por lo tanto, el calor se va a desplazar a través del tejido hacia el electrodo de retorno o la placa que le colocamos al paciente. Es una radiofrecuencia que tiene una mejor penetración en cuanto a profundidad que cualquier otro tipo de radiofrecuencia. Y ya está demostrado por estudios el trabajo profundo de esta radiofrecuencia a nivel de grasa. En cuanto a la radiofrecuencia bipolar,
no tiene un electrodo de retorno o almohadilla tierra. Este trabaja, los dos polos están ubicados en el cabezal con el que vamos a aplicar la radiofrecuencia y va a llegar a una profundidad térmica de más o menos 8 a 9 milímetros, lo que quiere decir que no va a tener un cambio muy significativo en las células grasas. Y ya por último, la radiofrecuencia unipolar es la que tiene un solo polo en el aplicador y el otro polo va a estar en el equipo con una antena. Es la radiofrecuencia que no tiene casi penetración y además tiene un menos control del calor, entonces no vamos a poder, tiene un mayor riesgo de quemaduras en el paciente. Bueno, entonces hablemos ya sobre Sculpt RF. El Sculpt RF es un equipo que utiliza el principio de la regeneración de calor que se desarrolla dentro de los tejidos de la piel y se propaga en profundidad, llegando a dermis y a tejido adiposo. Este va a aumentar la temperatura del tejido, estimulando los fibroblastos para producir nuevo colágeno y nueva elastina. Lo que va a producir es un rejuvenecimiento y una mejoría en la elasticidad de la piel. Incrementa la microcirculación local, lo que nos va a ayudar a hacer un mejor drenaje linfático del líquido en exceso que tengamos. Y nos va a penetrar perfectamente al tejido adiposo, siendo un equipo ideal para manejar todo lo que es moldeamiento corporal y celulitis para trabajar el tejido graso. ¿Con qué contamos en Sculpt RF? Contamos con una radiofrecuencia bipolar de 140 watts y una radiofrecuencia monopolar capacitiva de 300 watts. Nos permite trabajar en modo de emisión pulsado y continuo. Y autorregula el flujo de energía, o sea, es un equipo muy seguro porque nos va a regular la temperatura que estamos aplicando a los tejidos. ¿Qué otra ventaja tiene? Y es que no tiene casi consumibles. Entonces, el único consumible que vamos a utilizar con Sculpt RF es la crema conductora con la que vamos a poder aplicar el tipo de radiofrecuencia en el tejido. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la radiofrecuencia? El mecanismo de acción de la radiofrecuencia vamos a empezar por una corriente eléctrica sobre la piel que nos va a inducir el cambio de polaridad del tejido. Esta resistencia normal es la que nos va a producir la resistencia normal al movimiento de electrones. Va a cambiar de positivo a negativo constantemente. A eso es lo que se refieren los 455 Hz, ¿qué quiere decir? Que son 455.000 ciclos por segundo que nos hace recambio de la polaridad en el tejido. Este cambio de repolaridad nos va a generar calor y el calor va a activar la circulación y va a activar la respuesta celular, la nucleogénesis y la lipólisis. La temperatura en profundidad que se debe alcanzar en el tejido sería de 45 a 62 grados máximo y una temperatura no mayor a 70 grados, ya que una temperatura mayor a 70 grados nos puede producir necrosis y ablación tisular. La superficie cutánea que está pobre de agua con nuestro equipo va a alcanzar una temperatura de 40 grados centígrados, mientras que en la dermis y el tejido ya adiposo va a alcanzar una temperatura máxima de 45 grados. Ya cuando el tejido alcanza esa temperatura máxima, el equipo baja la emisión automáticamente, por lo cual nos demuestra que es muy seguro. ¿Cómo actúa en la piel? En la piel, los estudios demuestran que la lesión térmica controlada sobre el colágeno produce una inmediata contracción del colágeno y una inmediata contracción de las fibras septales, liberando el factor de crecimiento tisular que nos va a generar una respuesta inflamatoria. Este factor de crecimiento tisular se va a acoplar a los receptores de membrana de los fibroblastos y nos va a producir una liberación de la HCP45, que es la proteína de shock de calor, que esta se va a liberar a nivel microsomal, la cual es imprescindible para la producción y en el ensamblaje del colágeno tipo 1, que es el que vamos a estimular. ¿Cómo va a actuar en la grasa? En la grasa nos va a producir lipólisis, que como ya todos saben es un proceso
metabólico mediante el cual los lípidos del organismo van a transformarse para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. Y apoptosis, que es la destrucción de la muerte celular programada, provocada por ella misma, con el fin de autocontrolar su desarrollo y crecimiento, y esta es desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Ok. Entonces, ¿con qué tecnología podemos contar con nuestro equipo School RF? Con la tecnología monopolar, que nos va a producir un calentamiento del tejido que se concentra en el área debajo del cabezal y va a llegar a la profundidad que queremos, como lo es la grasa y la dermis profunda. Este tratamiento nos va a ayudar a que los tejidos respondan más rápidamente y que el paciente esté viendo los beneficios pues a un mediano plazo. Y con la radiofrecuencia bipolar vamos a producir un calentamiento del tejido entre los dos polos del electrodo, propagando el calor hasta la hipodermis, y este va a actuar de una manera más superficial. ¿Qué efectos vamos a ver a corto plazo con nuestro tratamiento? Un drenaje linfático y una mejoría de epidermis, o sea, el paciente es lo primero, la primera percepción va a ver una mejoría en la piel significativa. Y a largo plazo vamos a ver ya un reordenamiento del tejido conectivo, un reordenamiento de los septos fibrosos, y ya vamos a poder ver cómo mejora la laxitud de la piel. Ya conociendo los efectos que podemos obtener con la radiofrecuencia, como la contracción del tejido celular subcutáneo, el drenaje linfático y el reordenamiento de las fibras de colágeno, vamos a entender mejor las indicaciones. Entonces, con nuestra radiofrecuencia monopolar podemos trabajar todo lo que es adiposidad localizada en abdomen, glúteos, piernas, brazos, espalda, la hipotonía muscular de pecho y abdomen, la hiperlaxitud del tejido abdominal en piernas y brazos, el manejo del dolor muscular, el manejo del dolor en los posoperatorios y la parte del drenaje linfático y la fibrosis tardía. Y en cuanto a la bipolar, ya vamos a trabajar más lo que es hiperlaxitud de tejidos en cara, ya que esta trabaja de manera más superficial, cuello, escote, post-lifting quirúrgico, blefaroplastía, en estrías, en líneas de expresión periorbicular y frontal y en acné activo. Dame 2 segundos, seguimos con la otra. Bueno, también es muy importante conocer muy bien cuáles son las contraindicaciones para poder manejar este tipo de tecnología. Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos lo que es embarazo y lactancia, enfermedades autoinmunes como esclerodermia y lupus, presencia de clavos o placas mecánicas, excepto si es de uranio la placa o la prótesis, la cual no va a interferir en la radiofrecuencia. Entonces, en ese tipo de pacientes ya podríamos realizar el tratamiento. Dispositivos electrónicos como marcapasos y desfibriladores automáticos, coagulopatías y cardiopatías graves. Ya dentro de las contraindicaciones relativas tenemos obesidad, porque el resultado no es el óptimo en este tipo de tratamientos. Los implantes de relleno siliconas, que por lo general pues toca saber muy bien dónde está el implante y solo se puede trabajar la radiofrecuencia alrededor del mismo. En pacientes con diabetes descompensada, hipertensión arterial descompensada, sobre todo por la vasodilatación que puede ocasionar este tipo de tratamientos, y dermatitis en la zona donde vayamos a trabajar. ¿Qué efectos secundarios podemos ver con este tratamiento? Sensación de calor durante la sesión, que todos los pacientes lo refieren, y unos 10 minutos después de la sesión queda esa sensación de calor, pero ya después pasa. Dolor leve, la mayoría de los pacientes presentan un dolor muy tolerable 24 a 48 horas después de haber realizado el tratamiento.
un eritema leve que más o menos dura unos minutos, 30 minutos máximo, el cual ya cede automáticamente. Petequias ocasionales, pero eso es sobre todo en pacientes que de pronto no dijeron que estaban tomando aspirina o algún anticoagulante. Entonces, pues debido a la vasodilatación pueden llegar a presentar, pero esto es supremamente raro. Y urticaria, que por lo general la urticaria se presenta es más por el tipo de conductor que estamos utilizando, entonces pueden hacer un tipo de alergia por eso, pero eso pues también es algo muy ocasional. Entonces, como podemos ver, Biosculpt RF o la radiofrecuencia se puede tratar en cualquier tipo o en cualquier zona del cuerpo. Desde que conozcamos muy bien el mecanismo de acción, sus indicaciones, que hagamos una buena valoración clínica del paciente para pues que el paciente obtenga beneficios y hagamos un tratamiento efectivo. Quiero compartirles pues los protocolos de manejo que yo estoy instaurando en mi consultorio en las diferentes patologías que he manejado. En cuanto a los posoperatorios de lipólisis láser, eh, es muy efectivo para manejo de dolor y para que las equimosis se vayan mucho más rápido. Por lo general se hacen 5 sesiones de radiofrecuencia monopolar, se hacen durante 30 minutos, 10 minutos de una manera continua y el resto se hace de manera pulsada. Y ya después lo hacemos con ultrasonido para terminar todos los drenajes de posoperatorio. En cuanto a la flacidez abdominal, a mí me gusta combinar la radiofrecuencia. No es un protocolo de base del equipo, pero yo la combino 3 sesiones de radiofrecuencia monopolar y 3 sesiones de bipolar intercaladas, una cada semana, cada una de una duración de 40 a 45 minutos y con una potencia alta a tolerancia del paciente. La flacidez en fibrosis posoperatoria, lo que hago es manejarla de 6 a 8 sesiones con radiofrecuencia monopolar, una cada semana, y pues para mejorar el resultado lo combinamos con ondas de choque. En cuanto a grasa localizada, pues lo manejamos de 6 a 8 sesiones con radiofrecuencia monopolar, una sesión a la semana por 40 minutos por zona. Una zona puede estar dividida entre una más o menos de 20 por 10 centímetros. Y lo combino muchas veces con criolipólisis o ultrasonido. Entonces ya vamos a pasar a los casos clínicos. Dame un segundo. Me trabó, listo. Entonces, mira, esta es una paciente en donde se trabajó toda la parte de laxitud y se trabajó de manera profunda. Se realizaron 6 sesiones, una sesión semanal y pues este es el resultado. La paciente está muy contenta con ese resultado. También lo podemos trabajar en pacientes que no tengan mucha grasa localizada, pacientes que hacen mucho ejercicio y no logran bajar esa grasita localizada. Entonces, para que miren cómo cambia la calidad de la piel y cómo empieza a hacer una marcación de una hipertonía muscular. Esto es un resultado de las 3 sesiones, una sesión semanal. Los resultados en brazo, mejora la calidad de la piel, mejora la hiperlaxitud que tiene la piel y adicional reduce el tejido graso localizado. Esto es un resultado con 4 sesiones, entonces es un resultado a mediano plazo. Aquí trabajamos lo que es radiofrecuencia monopolar, pues a pesar de que la paciente se ve delgada, tiene cierta grasa localizada y mejora mucho la hiperlaxitud de piel. En 4 sesiones, una sesión semanal. Estos ya son pacientes propios míos. Esto es una paciente de 28 años quien hace mucho ejercicio, pero no logra tonificar ni bajar la grasita de esta zona. Como podemos ver, a las 4 sesiones, lo que hicimos fue una sesión semanal y este es el resultado. Lo que les comentaba del eritema, este es el eritema que queda posterior a la sesión y ese es el que cede automáticamente unos minuticos.
Ya en pacientes masculinos, es un paciente masculino de 26 años, hace mucho ejercicio, el problema frecuente en los hombres que son sus handles, sus grasa localizada en los laterales de cintura. Lo que hice con él fue hacer una terapia combinada con criolipólisis y a la semana empecé a realizar Sculpt RF, solo requirió 3 sesiones y este es el resultado. En esta paciente hice una terapia combinada con radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Lo que más le molestaba a ella era la calidad de la piel y la grasita que no podía bajar. Entonces, trabajamos piel con radiofrecuencia fraccionada con agujas y ya trabajamos a más profundidad para hacer una hipertonía. 2 sesiones de Sculpt RF y este es el resultado. La paciente muy contenta con el resultado. Y pues aquí ya les quiero mostrar el resultado en los posoperatorios. Esto es una paciente con un posoperatorio de lipólisis láser que tenía mucho dolor. Me la enviaron para manejo del posoperatorio y lo que hicimos fue empezar a manejar 4 sesiones con Sculpt RF monopolar a una potencia mediana, más o menos una sesión de 30 minutos con una, con un qué, con un calor mediano, no tan potente porque pues no. Y ya a los 4 días estábamos mucho mejor, se hace una sesión diaria y toleran mucho mejor el drenaje linfático posterior a la radiofrecuencia monopolar. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer la sesión de radiofrecuencia monopolar inicialmente y ya después de eso realizamos el drenaje linfático. Este también es un posoperatorio de lipólisis láser en pierna. Mejoró mucho la equimosis. Es difícil en estos pacientes que los resultados se vean rápidamente. Así que, pues, ustedes mismos pueden ver cómo a los 6 días ya ha desinflamado muchísimo y la calidad de la piel, las equimosis, todo, la paciente empezó a ver cambios a los 6 días del posoperatorio, que eso es muy raro sobre todo en la parte de miembros inferiores. Entonces, y pues ya en la parte facial, como para no dejarlo sin esos resultados, vemos cómo mejora la elasticidad de la piel, cómo hace un lifting natural. Y esto es solo con 4 sesiones. Uno recomienda más o menos 6 a 8 sesiones y sobre todo en facial les recomienda hacer un mantenimiento, ya sea cada 2 meses o cada mes una sesión. Como conclusión, pues la creciente demanda de tratamientos poco agresivos, poco invasivos, sin efectos secundarios, que no generen incapacidad, que tengan una durabilidad en el tiempo, hace que la radiofrecuencia bien indicada sea un tratamiento excelente en el campo estético, ya que nos permite por sí sola obtener resultados y además combinarla con otras tecnologías. Bueno, muchas gracias. Entonces, estoy abierta ya a las preguntas que quieran realizar. Lo pueden hacer por medio del chat. Dame unos segundos. ¿Dónde está el chat? Ok. Ok, doctor Javier Amego, muchas gracias. Eh, con mucho gusto, espero que haya retroalimentado un poquito no sé si hay personas que tengan ya el equipo. Para caída del lóbulo facial, ¿a qué temperatura debo llegar y cuánto tiempo debe durar la sesión? Bueno, en cualquier tejido la temperatura máxima, lo que te decía, es máximo 62 grados. No sé si tú ya tengas el equipo, pero con Biosculpt la temperatura máxima son 45 grados. El mismo equipo regula la temperatura, entonces no es que hay unos equipos que tienen un termómetro infrarrojo que nos va regulando la temperatura y mirando que no se vaya a pasar. Este equipo no tiene eso, este equipo lo que hace es que tú pones tu protocolo para facial y te autorregula la temperatura. Si no tienes Biosculpt, pues y tienes que tomarlo con infrarrojo, máximo 60 grados para la cara.
¿Y cuánto tiempo debe durar la sesión? Por lo general, en facial nos gastamos más o menos 30 minutos. O sea, dependiendo de lo que quieras tratar, si vas a tratar los joules o vas a tratar la zona periorbiculaar. En una misma sesión puedes utilizar HyperSculpt y Sculpt RF. No hay ningún problema, lo puedes utilizar. Lo que pasa es que se te va a prolongar la sesión por lo menos a unas 2 horas, pero sí lo puedes hacer o lo puedes intercalar, no tiene ningún problema. ¿Qué tanto se pega el calor con otras marcas? Pues mira, yo he tenido, la verdad, yo pasé de una radiofrecuencia que era con una potencia muy baja a BioScool, a Scoop RF, entonces, pues depende de la potencia del equipo. Mm, no sé qué radiofrecuencia tengas, pero pues por lo general la tolerancia con el Scoop RF es muy buena. Con la anterior radiofrecuencia que yo tenía, que era una radiofrecuencia muy básica, pues obviamente no había tanto calentamiento, entonces trabajaba muy superficial. Era una radiofrecuencia tripolar, entonces los resultados no eran muy buenos en piel, pero a profundidad no eran muy buenas, pero la tolerancia al calor también. Depende de la marca que tú tengas en tu consultorio. ¿Cuál es el producto que debe usar para conductor? Hay radiofrecuencias que usan un producto en especial. Sí, hay muchas recomendaciones cuando uno maneja radiofrecuencia hasta de glicerina, pero si tú hablas con un ingeniero biomédico o la combustión de la glicerina puede ser un poquito peligrosa por la corriente eléctrica que emite esta, aunque hay muchas radiofrecuencias que la utilizan con glicerina. Nosotros utilizamos una crema especial que sí tiene glicerina, pero es muy segura como conductor. No se recomienda utilizar gel por el agua, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? No sé qué otras preguntas tengan. Ingrid, no sé si tú quieras agregar algo más a la charla. Arribita están preguntando cuántas sesiones recomiendan sus pacientes posoperatorios y a y qué distancia, o sea, cuánto espera entre sesión y sesión. En el posoperatorio nosotros utilizamos diaria la radiofrecuencia, utilizamos la sesión durante 30 minutos en un modo pulsado, no utilizamos una potencia muy alta y lo que hacemos es trabajarlo durante 30 minutos y ya por zona, ¿no? Pues depende, por lo general cuando son abdomen, pues han trabajado espalda, entonces son otros 30 minutos en espalda. Eh, pero no pasamos de ese tiempo. Y ya como les mostré en las fotografías, más o menos a las 5 sesiones ya han desinflamado y las equimosis han bajado muchísimo. Entonces, por lo general yo utilizo 5 o 6 sesiones máximo. También preguntan cuánto tiempo después de un relleno, más o menos cuánto tiempo espera después de un relleno. Eh, um, por lo general, pues yo soy un poquito ahí como conservadora en cuanto a rellenos. Yo digo que ya después depende del tipo de relleno que se le haya colocado al paciente, pero por lo general yo espero para utilizar solo la bipolar, no la monopolar, porque la monopolar llega a un tejido muy profundo. Para utilizar la bipolar, yo esperaría más o menos unas 4 semanas en cuanto a Botox y rellenos. Pero si un paciente viene y me dice que hace 6 meses se colocó ácido hialurónico, sin problema, podemos empezar a trabajarlo sin que nos vaya a afectar porque pues la radiofrecuencia bipolar no va a llegar a capas muy profundas. Preguntan también que cuando habló del protocolo de reducción, habló de un cuadrante de 20 centímetros por 10 más o menos, que si ahí usaba 45 minutos por cada cuadrante o por toda la cara anterior del abdomen o... Yo por lo general utilizo 45 minutos por toda la parte anterior del abdomen. Para mí eso ya es una zona. ¿Sí? Ya si ya quiero trabajar los laterales de cintura, ya sería otra zona adicional.
pero un abdomen por lo general se gasta 45 minutos. No sé si se me pasó alguna otra pregunta por ahí, ¿tuviste? No, parece Eh, no, con que mucho gusto, Corín. respondimos. Mm, Creo que ya no hay más preguntas, ¿alguna otra duda? La combinación de la fibrosis, para la fibrosis con ondas de choque. Ok, yo utilizo el Sculpt RF, hago mi sesión de Sculpt RF 45 minutos eh, para manejar el abdomen, pues ubiquémonos en abdomen, y ya después, inmediatamente en la misma cita, utilizo las ondas de choque y el resultado es espectacular. Mejora mucho, mucho. Con la primera sesión las pacientes están súper contentas combinando estas dos tecnologías. En cuanto a fibrosis, ¿no? Genial, Doc. Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, hay otra pregunta. Para celulitis en personas que tienen mucho volumen en piernas, o sea, donde hay una como celulitis espesa. Uy, bueno, depende del área, más o menos puedes calcular unos 20 por 10, o sea, calcular, yo diría que si es muy, por eso en pacientes muy obesos y tienen mucha hiperlaxitud, pues te puedes gastar un poquito más casi por pierna, pues depende o sea, de la longitud del área que tú vayas a trabajar, pero más o menos se te pueden ir, si 30 a 40 minutos por pierna. Si está muy gordita, pues por cara anterior y cara posterior, ¿no? Pero si ya es una pierna normal, por lo general se te van 20 minutos por pierna. La doctora Norma pregunta si no sería mejor usar las ondas de choque previo a la radiofrecuencia en fibrosis. Pues sí, podría, sí, porque pues romperíamos primero el tejido y luego estimularíamos colágeno. Yo lo he hecho al revés y me ha funcionado, pero sí puede ser una alternativa muy buena para fibrosis porque pues sí, podríamos romper primero las fibras con la onda de choque y luego hacer la radiofrecuencia. Pues yo, ¿Puedo, dime. perdón, ¿puedo aportar algo en ese punto? Claro, claro, claro. Sí se pueden alternar de ambas formas. Es ideal cuando se hace previo a la radiofrecuencia volver a realizar onda de choque al final, porque la onda de choque tiene la facultad o el valor que hace drenaje linfático. Entonces es muy bueno después de calentar bien la zona, hacer la onda de choque y provocar un drenaje linfático más completo que puede durar en los días posteriores. Bueno, mira. Aquí todos aprendemos. Yo lo hago y primero hago el y luego la radiofrecuencia y luego hago la onda de choque. Y pues igual me ha dado muy buen resultado. Exacto, doctora. Sí. Ahí dice que sí, primero, sí, exacto. Se puede dividir la sesión de ondas de choque y hacer un poco antes y un poco posterior. Sobre todo cuando hay esos pacientes que tienen mucha fibrosis, que es como una celulitis a un grado muy alto, que no permiten que los tejidos se calienten fácilmente por, por el espesor. Ayuda No, bastante. ahora sí, sobre todo si es en fibrosis que son tardías, ¿no? Que ya llevan mucho tiempo. Sí, exacto, ayuda ahí. Porque si tengo un paciente en un posoperatorio inmediato, yo sí lo trabajaría primero con lo que es la radiofrecuencia y ya posterior le pongo la onda de choque. Sí, claro, Doc, porque además también el calor hace que ayude a que el paciente tolere mejor la onda de choque. La onda de choque, sí. Sí. Sí, doctora Norma, actuaría muy similar en la parte de celulitis. En celulitis sí es mejor utilizar primero la onda de choque y luego la radiofrecuencia para que no nos vaya a quedar flacidez. Bueno,
¿Tenemos más preguntas? Bueno, parece que no. No, creo que ya. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su conferencia, muy chévere, muy completa. Eh, Muchas gracias a todos los asistentes. Las charlas están siendo grabadas y eventualmente se van a publicar para que todos puedan acceder de pronto a las que han faltado. Y esperamos tenerlos mañana nuevamente con nosotros. Vamos a hacer un webinar muy diferente en el de cómo realizar cócteles. Entonces, creo que van a poder realizar su propio cóctel en casa y tomarlo mañana que es sábado. A divertirse solitos en cuarentena. Sí, exacto. Bueno, listo. Muchas gracias a todos y bendiciones. Chao, Ingridcilla. Chao, mi doc. Muchísimas gracias. Bueno, Excelente presentación. Un no, abrazo. bueno, chao, chao.